I amigues, continuem en la nostra sessió del Club de Lectura i tenim una persona molt especial i és una persona que ens acostarà a Vietnam a parlar-nos d'aquesta realitat i d'aquest país que ens resulta tan desconegut y que es tan important. Buenas tardes, Dominique. Buenas tardes, Luis. Muy bien. Dominique es la chef del restaurante Saigon Believe. Creo que lo he dicho bien. Delicia, sí. Muy bien. Vale, me lo he apuntado para decirlo bien. Y te agradecemos mucho que estés esta tarde con nosotros aquí, con las lectoras y los lectores del Club de Lectura, para hablarnos de tu país, que creo que es un país muy interesante, ¿no? Yo, fíjate, lo primero que me gustaría que me dijeras es ¿qué es lo más destacado del país? Es decir, si tienes que decir a alguna persona, oye, de mi país, pues mira, los platos más importantes, los monumentos, las ciudades, los personajes, así de una manera rápida, ¿qué dirías? Vale, bueno, de todas maneras la gente, hay dos cosas principales. La gente cuando escucha la palabra, el nombre Vietnam, en primer plano piensa inmediatamente, lo de la tele, historia de la guerra de Vietnam contra los americanos, ¿no? Sí. Te digo eso porque a veces cuando tomo el taxi, los taxistas siempre, la guerra. Y digo, bueno, la guerra ya no existe. Sí. Pero es verdad que ha sido mucha historia sobre la guerra de Vietnam contra los americanos. En segundo plano, paralelo a eso, la gente, Vietnam, se refiere también a los platos, a la gastronomía de Vietnam. Es verdad, porque muchos viajeros ya conocen la comida vietnamita. De verdad que hay más de 500 platos nacionales, que hay muchas recetas caseras, los platos muy sabrosos y aromáticos, se refieren con muchas hierbas, muchas verduras, ¿sabes? Y entonces, como Vietnam, por la colonia francesa, había mucha influencia de comida francesa también en la gastronomía de Vietnam. Entonces ahí la fusión ya dentro del país francés-vietnamita y luego con los ingredientes tradicionales de Vietnam, de repente, bueno, y sale la comida muy sabrosa y muy rica. Por eso también que le gusta mucho a la gente, ¿no? La gente, es decir, que los turistas, los extranjeros de todos los países que han visitado Vietnam o conocen en su propio país, que sea en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. Así que, bueno, hay en New York, por ejemplo, más de 3.000 restaurantes de comida vietnamita. Entonces, si tú preguntas Vietnam, eso es lo que sale en primero. Lo que sale, sí. Fíjate, una cosita más, porque por ejemplo preguntas por España y claro, España es muy grande y mucho. Me imagino que al hablar de Vietnam también habrán diferentes zonas, ¿no? Diferentes en el país. No será todo como pasa con España, ¿no? ¿O qué? Sí, si yo compro a Vietnam con España, fíjate que Vietnam es un país pequeño. Sí. Pero tenemos una población grande. Imagina que 97.3 millones de habitantes. Y entonces, comparando con España, España es grande. Yo no sé cuánto de población de habitantes hay en España en total. Yo creo como... ¿De cuánto hay en España? Pues ahora en este momento no lo sé. 50, ¿no? 50 prácticamente, sí. Iba a mirarlo por internet, pero... Sí, pero el país, ¿sabe? Como España como más grande, es más, ¿no? Geográficamente como más amplio, ¿no? Y bueno, pues Me imagino que existirá una zona más rica, ¿no? Como pasa en España, unas zonas más ricas y otras, o eso no. Bueno, mira, yo he visitado, por ejemplo, Madrid una semana, Barcelona varias veces. Estaba un poco en el sur, la parte de Andalucía, pero en la Valencia, por ejemplo, 3 años atrás hicimos vacaciones solo una semana y me enamoré de Valencia. Entonces dijimos, vamos a Valencia, vamos a instalarnos a Valencia, ¿no? Bien. Simplemente por las playas, por la comida, por la gente. Y te digo de verdad que hasta hoy he tenido muy buena experiencia con toda la gente. A mí me encanta. Cualquier persona que yo encuentro que sea en la calle estaba perdido,
y la gente para, sin que lo pregunta antes, me dicen, ¿dónde? ¿Qué calle? Entonces me enseña ya, allá vas a ir, ¿sabes? O en taxi, la gente me pregunta y es como muy abierta, ¿sabes? La mentalidad. Sí. Entonces me gusta bastante y bueno, muy buena experiencia. La comida que preparo, por ejemplo, en nuestro restaurante está muy bien recibida también. Los clientes le encantan. Cuando vienen, hay varios clientes que han viajado por Vietnam. Hay otros que no han escuchado nada, que fue la primera vez para descubrir la comida. Entonces, muy bien recibido y de verdad ya súper feliz. Otra pregunta. ¿Tenéis una única lengua o existen diferentes dialectos, diferentes lenguas en el país? En el Vietnam, te digo que durante Sabes que vietnamita es un país asiático, el único que se escribe con letras, alfabeto, ¿no? Sí. Latino. Porque durante la colonización francesa, Alejandro Rhodes hizo la traducción de la parte fonética, porque tenemos antes como los ciclos chinos, ¿no? Sí. Y hablamos con 7 entonaciones. Entonces él traducido idioma de ciclo en alfabeto latino, pero dentro del país, cuando tú viajas al norte de Vietnam, tú vas a escuchar otro dialecto, otro acento que en la parte del sur. Y lo mismo en el centro también es distinto, ¿no? Y no queda de este alfabeto de signos anterior, no queda nada en monumentos antiguos, algunas inscripciones, o no queda nada. Si tú vas a las bibliotecas antiguas, sí, ahí tú puedes reencontrar los libros de signos antiguos de Vietnam. Pero durante la colonia francesa, entonces había el vietnamita Petruski, que hizo traducido muchos libros, muchas obras, todo oficialmente en la lengua con alfabeto latino. Y desde también en las escuelas han sido, si quieres, enseñado todo en letras. Entonces los vietnamitas desde ya no hablan ni los más mayores más ni nada, ciclo, ¿no? Escriben más el ciclo, solamente en letras. Nada, tampoco, porque han pasado ya muchos años. Sí. Y oficialmente es todo en letras. Sí. Bueno, háblame un poquito de ciudades también más destacadas, a ver. Vale, mira, si tú quieres ahora, por ejemplo, viajar a Vietnam, tú vas a ver Vietnam, la forma en la mapa es como la letra S. Sí. Entonces tú ves la parte del norte, muy importante, la ciudad administrativa antigua, muy bonita también es Hanoi, ¿sabes? Entonces ahí tú vas a encontrar, por ejemplo, barrios antiguos, el lago muy famoso en el medio con los templos, literatura muy famosa. Luego hablas de Hue, que es la ciudad un poco más bajo, la ciudad imperial, donde tú vas a encontrar, por ejemplo, monumentos históricos, arquitecturas antiguas, históricas también, de época imperial de los emperadores. Y luego vas al centro, Hoi An, es una otra ciudad que es ciudad antigua, antigüedad, porque ahí tú vas a encontrar, por ejemplo, puentes cubiertos japonés de época de la colonia japonesa, vas a encontrar muchos templos chinos también. Es una ciudad, un pueblo, una aldea pequeña, pero antigua, muy bonito, muy bonito, y con sus playas increíbles, con arenas blancas. De verdad que las instalaciones también de los hoteles, las casas, súper bonito, muy bien hecho. ¿Cuál es la diferencia, ahora que hablas de playas, la diferencia un poco entre las playas de aquí y las playas de allá? ¿Qué es la diferencia más importante? Más importante, bueno, hace más calor allá, ya es la temperatura, el agua también más calentita, las playas, arena muy blanca y fina. Aquí en Valencia también yo veo que las playas son son largas, con arenas blancas, que a mí me gusta muchísimo, porque es un poco parecida, ¿no? Sí. Pero de Vietnam, si tú vas de sur un poquito al norte, al centro al norte, vas a encontrar las playas, de verdad que es increíble, es muy bonito, muchas palmeras,
con coco también. Y entonces la diferencia también, que lo veo entre las playas aquí no hay muchos chiringuitos, ¿sabes? Que sí. Se vende, por ejemplo, comida o frutas o zumos a la playa. Allá sí, allá tú vas a encontrar todas partes de la playa. Sí. Si tú quieres tomar, por ejemplo, una bebida de caña de azúcar fresca, vas a parar un stand y te va a preparar entonces directamente ahí. La bebida es riquísima. O coco, ¿sabes? Que te van a abrir un coco fresco y te vas a tomar. O la diferencia también con los stand chiringuitos, que se llama aquí, allá son los stand con las mesas bajas, pequeñas, las sillas plásticas. Parece que son como sillas para los niños, ¿sabes? Para niños. Sí, pero la gente se sientan, cualquier persona en ese stand se sientan, come una ensalada, que sea una ensalada mango, ensalada papaya. Y ¿sabes qué pequeña cosa? Se come mucho snack. Y snack allá no es como snack aquí de chips o de aceitunas. Allá snack de marisco, de pescado, de calamar seco. Sí. Todo de manera como grilled, en barbecue y se come directo en el sitio. Entonces, por cierto, es una pequeña cosa diferencia en la cultura cuando tú vas a la playa. Por cierto, ¿cuál es tu ciudad? Y hablamos un poco Mi ciudad, nacida en Ho Chi Minh. Sí. Saigonesa. Yo digo Saigón porque antigua decimos Saigón. Sí. Y después la reunificación de las dos partes norte y sur del país se llama Ho Chi Minh, ¿no? Porque así ha bautizado según el nombre de la persona Ho Chi Minh, que liberó el país de la colonia francesa de época, ¿no? Y entonces Ho Chi Minh City es más en el sur de Vietnam. Y es una ciudad como hay un boom económico en Ho Chi Minh, es decir, que con un puerto muy famoso, que hay un trato económico e intercambio internacional de todos los países con el Vietnam, y eso desde siempre, ¿no? Desde esta época de China. Allí hay muchos extranjeros que sean de todos los países. Que vienen, que tienen sus empresas, que hacen intercambios comerciales con el Vietnam, trading. Hay mucha gente que se instalan en Saigón, en Ho Chi Minh, y bueno, como mucha animación económica. ¿La cultura francesa aún está muy presente en el país? Exactamente, tienes razón, está muy presente. Tú lo notas en las calles, en los edificios, con sus estilos muy históricos y que son con los nombres, ¿no? Franceses también. ¿Aún son muy presentes los franceses? ¿Viven colonias de franceses o no? ¿Población francesa vive allí o no? Sí, de época y luego después también, de época de colonial, después también de la colonia francesa. Han instalado muchos franceses. Sí. En las universidades enseñaban mucho francés también, ahora habla más inglés, ¿no? Claro. Porque se evalúa con el desarrollo, ¿no? Pero sí, la presencia francesa es muy fuerte. Y bueno, hay mucha pareja mixta, franceses vietnamitas también. Los niños que tienen 4 o 5 años ya hablan francés, inglés, vietnamita, porque se aprenden ahí, ¿no? La mezcla de cultura. Y hasta la comida, los baguettes. También. Tú compras pan, hay pan, pastelería, baguette, croissant, chocolate, todo la gastronomía francesa también es muy presente en el mercado, en la gastronomía de Vietnam. ¿Cómo es la sociedad hoy en día? ¿Es una sociedad tranquila, pacífica? ¿Cómo se vive actualmente? Bueno, se vive de todas maneras Vietnam en general. El país que yo veo es muy pacífico. La gente vive, bueno, muy tranquila. Es que los vietnamitas son muy pacíficos en el sentido que después de la guerra, que sea contra los franceses o contra los americanos, no hay rencor. Es decir, que la gente vive tranquila, vienen los franceses, los americanos de vacaciones, hay intercambios comerciales, hay tratos entre los países, y los vietnamitas mismos son muy, a la vez, son muy auténticos, muy tradicionales también, viven con el cambio, ¿no? De desarrollo económico, pero a la vez
le encanta también mantener y guardar la pasta auténtica, entonces le gusta mucho vivir en Vietnam. La cultura es más vivir afuera, ¿sabes? En la calle. Como las casas, por ejemplo, la gente siembra, yo me recuerdo desde mi infancia hasta cuando me fui la última vez de vacaciones todos los años, siempre las casas están abiertas. Es decir, que tú no ves ni una casa con la puerta cerrada. Y eso es ¿por qué? Porque a la gente tiene mucha confianza, tiene ahí su casa abierta, está sentado frente, o tiene su pequeño negocio frente a su casa. La vida está muy animada, hay mucha vida en la calle, muchos movimientos. Eso es un poco como la cultura mediterránea, ¿no? Que es una cultura también de Valencia, esos somos pueblos abiertos, ¿no? Sí. En ese sentido, sí, mucho de calle, ¿no? Exactamente, tal cual. Así como en la zona del norte de España es una zona más cerrada, las casas más cerradas, la gente no tiene tanta vida en la calle. Aquí en el Mediterráneo sí, ¿no? Lo vemos. Tenemos sí, nos gusta, exactamente, nos gusta, por ejemplo, hay muchos festivos. Por ejemplo, solamente ahora en un mes, si tú vas a Vietnam, bueno, ahora está cerrado, pero por pandemia, pero antes si llega la época de Navidad, por ejemplo, sí, tú vas a ver que, vamos, en la calle está muy animado, en los parques tú vas a ver muchas luces, guirlandas en los árboles, todos los niños, sin exagerar, sus padres lo compran, ¿sabes? Trajes de Papá Noel. Sí. Para los niños, como que tienen ahí hasta 6, 7 años. Sí. Están en toda parte, que sea en la calle, en la moto. Y tú ves muchos motos ahí con su familia, ¿no? 3, 4 personas. Hablando un poco de fiestas y de religiosidad, ¿es un pueblo muy religioso o ahora se ha modernizado y la religión no es tan importante? Bueno, el país depende de la zona. Si tú vas más al norte, más cristianos, ¿no? Cristianos. Sí. Si tú vas al centro, en el sur, y más budistas, ¿no? Pero también yo creo que en total porcentaje budismo como alrededor de 60-70, ¿no? Pero igual en el sur, lo que yo veo en Saigón, por ejemplo, Ho Chi Minh, bueno, imagino que son budistas, pero celebran la Navidad, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí. Y entonces le gusta más esta onda, este ambiente festivo. Sí. Y lo hacen, entonces muy flexible en sentido de religión, que no es como cerrado y muy estricto nada. Es decir, por lo que me dices, veo que es un pueblo bastante abierto, bastante receptivo a acoger otras culturas y otra gente, ¿no? Sí, bastante flexible. Hay otros países orientales que puede ser sean un poquito más cerrados, ¿no? No tanto... Y vuestro país no, es más abierto, ¿no? No, Vietnam es que en general, bueno, tenemos nuestra tradición, sí, la autenticidad, pero de verdad que somos muy flexibles. Te digo eso porque también, mira, soy budista y cuando viví en Francia antes, ya fui varias veces también para descubrir y para escuchar la misa, porque tenía la curiosidad para saber y para escuchar también, y me ha gustado bastante. En Vietnam, por ejemplo, hay también religión como musulmanes, vas a poder encontrar, cristianos, budistas. Cao Dai es una otra religión también. Es decir, Cao Dai es una religión que celebran y respetan a los ancianos, ¿no? Y a algunos santos. Entonces hay así como un poco una mezcla, pero la gente no está ahí para decir, no, te tiene que seguir eso, te tiene que seguir el otro. Es muy flexible y te deja la libertad de vivir, ¿no? Sí. Me gustaría también que me comentaras qué significa la lectura, si la gente lee bastante libros o... Sí, después cuando el país ya liberado de la colonización, había entonces bibliotecas, han sido instaladas y como sitios, lugares para leer, ¿no? De los libros y todo. Entonces más y más con el desarrollo económico y que sea en general, el desarrollo en general, la gente empieza a leer mucho, primero el libro y después, hace como algunos años, mucho online también. Es decir, que en internet, ¿no? Se usa muchísimo.
¿Hay bibliotecas públicas? ¿Hay bastantes bibliotecas públicas? No tanto como en Europa, no tanto como en España, pero sí que hay, por ejemplo, lo que yo sé es, yo creo que alrededor de entre 70, 80 público, ¿no? Sí. Porque en principio empezó con bibliotecas privadas y luego han sido instaladas como 70 públicas. Pero luego, después también, durante ese proceso, llegan los lectores, intercambian ahí sus libros, hablan de los libros, ¿no? De los temas, entonces intercambian, entonces de una manera se convierte en pública. Pública, sí, sí. ¿Entiendes, no? Entonces, Sí. eso, sí, entonces lo que yo sé es que sí, la gente lee mucho. Lee mucho. Y eso... Me gustaría que me nombraras algunos escritores muy conocidos. Escritor muy conocido. ¿Sabes que te digo una cosa? Que yo leo mucho de budistas. Muy bien. Pero entonces, ahora novelas, he leído muchos años atrás novelas, pero de budista yo te puedo decir solamente Thich Nhat Hanh o Dalai Lama, pero te digo que los escritores vietnamitas de esa época contemporánea yo no conozco, porque como salí del país ya hace muchos años, de vez en cuando, bueno, me interesa para leer online, en internet, ¿sabes? Internet. Y yo sigo mucho lo que es que como la parte de cultura y... Pero sí que habrá unos escritores que aunque no hayas leído que son clásicos, un poco de la literatura, ¿no? Vietnamita. Es que han salido bastante, han salido muchos jóvenes en literatura y en eso me has pillado que yo de verdad, te digo de verdad, no te voy a mentir, que no sigo mucho, ¿no? Entonces no tengo idea, pero ahora si me pongo para ver, por ejemplo, literatura, te puedo decir algunos nombres, pero hay mucho. Sí. No, yo me refería pues a escritores igual que aquí tenemos, yo que sé, Cervantes, tenemos escritores clásicos, ¿no? Si dentro de la literatura conoces algún escritor o algunos, ¿no? Yo conozco literatura más... de Francia. De Francia. Sí, ¿no? De Francia, sí. Como, no sé, leí mucho de Molière, ¿conoces Molière? Sí. Hice literatura antes de, ¿cómo se llama este? De Sartre, ¿cómo se llama Sartre? Sí. ¿Qué más? Sartre, ¿no? Sartre. No, es Sartre, pero hay un otro más que muy famoso también. Y bueno, y luego el asiático más Thich Nhat Hanh, ¿sabes? De vietnamita. Es el monca que sale en los libros, Thich Nhat Hanh. Luego hay varios que me olvido el nombre que he leído novelas, pero son como así, nada de famosos, ¿sabes? De escritores. Y eso. Otro tema también. Pero por ejemplo de Philippe Claudel, ese de famoso de Nieta de Señor Lin, que he leído también un poquito y me gusta bastante la historia porque me puedo identificar mucho por la época, ¿sabes? De la gente que ha salido del país. Sí. Entonces, ¿qué te sugiere el libro? Lo poquito que has leído dices, ¿qué te sugiere el libro? De la nieta de Señor Lin. Sí. De esa historia. Francamente, yo encuentro es muy interesante para alguien que no conoce, por ejemplo, la historia de época de los vietnamitas que han salido del país después de la guerra o antes de la guerra, y de verdad que es muy interesante para conocer, saber la cultura, primero, y segundo, sabes la parte psicológica de esas personas que han salido del país. Hay un trabajo muchísimo, muy profundo para poder aceptar, ¿no? De dejar el país atrás y de muy duro, ¿no? Súper duro, sí, muy difícil, y para adaptarse luego en un país extranjero que no conoce nada y tiene que empezar todo desde cero para aprender el idioma, para saber la cultura nueva, para todo esto, una adaptación súper nueva. Claro. Es muy difícil, muy duro. Por eso cuando he leído ese libro de la nieta de Señor Lin, me identifiqué completamente. Y es verdad que, porque salí del país cuando tenía 7 años, ¿no?
pero muy presente todo porque nuestros padres nos hablan mucho de la situación después a la guerra. Que tú eso no lo has conocido. Yo he conocido, entonces salí pequeña, pero me recuerdo todo. Sí. Y luego cómo adaptarse en Alemania, en Francia, en otro país, uno aprende todo de nuevo, ¿no? Claro. Sí. Y eso como un niño empieza a caminar de pequeño. Y por eso recomiendo, por ejemplo, si hay gente que no conoce, por ejemplo, el Vietnam o en general de Indochina, que es época que sea de Camboya, de Laos o de Vietnam, que la época de guerra y después, y cómo ha pasado con la gente, es bastante interesante. Recomiendo, ¿no? Ese problema me decías tú que sí que estaba superado un poco a una generación que aún, claro, hace tiempo, pero no hace tanto tiempo tampoco, ¿no? Bueno, es que es muy presente, ¿sabes? Porque imagínate que yo salí cuando tenía 7 años. La historia de un anciano que salió de esa época, su nieta era muy pequeña. Pero ¿podría ser tú su nieta? Exactamente. Por eso con la identificación es bastante cerca, porque yo salí cuando tenía 7 años y me recuerdo de todo. Y luego las etapas, ¿sabes? Los pasos a cada vez, dónde te llegas, en qué país, cómo tú estás ahí para adaptarte, en qué escuela, en la cultura, tú estás aprendiendo todo. Sí. Por eso cuando volví en Vietnam, que sea para vacaciones, pero cuando tenía, por ejemplo, 22 años, la ida y vuelta de vacaciones entre Francia, Alemania y Vietnam, me dio la idea, porque vi el cambio, ¿no? Del país. Veo también la gente que vive afuera, cómo es, que cualquier generación, ¿no? Cualquier edad. Yo veo entonces la diferencia y siempre tenía ganas hace un puente, conecta el Vietnam con otro país afuera, que sea la parte que sea cultural, la parte económica. En ese sentido, de mi parte ahora mismo, en la presencia es la gastronomía, ¿sabes? Y entonces, por ejemplo, trabajaba también en Vietnam en 2004-2005, la parte del turismo, entonces vi también que muchos extranjeros en esa época ya estaba en Vietnam para descubrir, para ver cómo ha sido el país desde este cambio, desde la guerra, ¿no? El país ha cambiado muchísimo, me imagino que de aquel país no quedará nada, ¿no? Del país aquel que dejasteis detrás, claro. Es que cuando tú vas cuando voy, por ejemplo, al campo, fuera de Ho Chi Minh, las ciudades grandes, tú ves que la parte auténtica aún lo ves, es como antes, no ha cambiado nada. Lo que sí ha cambiado muchísimo son la parte de infraestructuras, reconstrucción del país, que sea reformas de las calles, de las casas, todo. Económicamente cambia muchísimo. Si tú vas cada 6 meses, tú ves ya el cambio cada 6 meses. Es impresionante. Es un boom, ¿no? Es un boom y no ha parado. Fíjate, la estructura familiar también ha cambiado, porque eran familias muy grandes, ¿no? Que antiguamente... Sí. Es como, yo creo que es como en Europa de época antigua. Antes, la familia muy grande. Por ejemplo, la parte de mi padre tiene 14 hermanos, ¿no? En total. De mismo padre, ¿sabes? Misma mamá, mismo papá. De la parte de mi madre son 7. Es decir, que antes la familia con muchos hijos, ¿no? Sí, ¿no? Entonces luego llega, por supuesto, a cambiar la época en la educación cultural, en la educación que sea en las escuelas, hay contracepciones, hay con la educación. Entonces ha cambiado que las familias ahora es entre quizás 1, 2, 3 o 4 niños, ¿no? La familia. Que no más como antes, como ahí, como... De todas formas, aún hay más niños que las familias de aquí europeas, ¿no? Aún poquito. Hay más niños. Y fíjate que en Vietnam, más de 50% de la población son menos de 25 años. Joven. Sí, muy joven.
Sí, Entonces, el país allá es que no para y hay mucha gente joven y bueno, porque bueno, también en Vietnam a la gente le gustan los niños, cuando se casan le gusta tener los hijos, ¿no? Entonces igual si ahora con el tiempo moderno es cierto, hay gente que no quiere casarse y quieren más carrera profesional, pero aún quiere esta parte que le gusta mucho tener los hijos, ¿no? Los niños. Muy bien. Estamos ya acabando y yo como conclusión sacaría que yo veo que tienes un país que me da muchas ganas de ir hacia allí. Yo no sé lo que pensarán los lectores, pero la verdad es que veo que es un país de futuro, es un país abierto, ¿sabes? Con ganas de recibir a la gente, hospitalario, acogedor, y que esa imagen un poco negativa que podemos tener de relacionarlo siempre con la guerra, eso está muy superado, ¿no? Quiero decir que... Bueno, yo digo que, bueno, Vietnam, a la base la política es como más socialista, pero por la mentalidad y la cultura de la gente, la mentalidad es tan abierta, tan flexible que tú puedes decir que el desarrollo es capitalista total. Entonces, en ese sentido, es decir, que es un país bastante abierto y que yo creo que hay un futuro grande para el país porque la gente no se para, limita o estricta, que se cerrando, pero se abre a cultura de otros países, flexible, aceptar o a adaptarse, o si vienen otros tratos desde fuera, ¿no? Como internacional. Y de parte de turismo, muy como abierto, ¿no? Abren los brazos, reciben como con amabilidad y de verdad con un gran placer a los turistas. Entonces es que la conexión está bastante buena, ¿no? Por eso que llega mucha gente de otros países para descubrir, para pasar sus vacaciones. Hay gente que instalan ahí, ¿no? Después de 1 o 2 veces vacaciones. Y yo creo que es desarrollando muchísimo y muy rápido, súper rápido. Pues vamos ya acabando, agradeciéndote todas tus palabras. La verdad es que nos has abierto mucho los ojos. No sé, para acabar, si quieres decir algo a los lectores y lectoras de Albalà dels Sorells, para finalizar. Sí, a mí me encantaría que, por ejemplo, que va a tener más intercambio. Ahora entra en la cultura que sea de lectores, o que sea de otro tipo de turistas, o que yo no sé, es que está súper abierto. Pero como yo sé que más y más los vietnamitas que aprenden español también, en Vietnam mismo, y la generación joven en Vietnam se interesa muchísimo a conocer a otros países, que sea España, que sea otro país, Francia o otro país, y así que intercambio en libros, que sea online o que sea en libro, ¿no? Físicamente. A mí me encantaría que va a tener más intercambios en ese sentido, porque yo sé que va a estar recibido muy bien en Vietnam. Y imagínense que si hay una biblioteca ahí en Hanoi, porque ahí también hace mucho de literatura, sabes que la gente le gusta muchísimo, que habla más de España, hay intercambio cultural, literatura y todo eso. A mí me encantaría que tenga eso en el futuro, es verdad, porque yo sé que hay muchos más vietnamitas ahora que se interesan a España, a Francia, Alemania. Pues muchísimas gracias, Dominique, la verdad, por habernos contado tantas cosas, por ser un libro abierto, porque aparte se te nota que quieres mucho a tu país, aunque estés lejos y muchos años, pero tu país yo creo que lo llevas dentro, porque cuando hablas con él la verdad es que se te abren la boca y los ojos de emoción. Yo veo que justamente, y Luis, muchísimas gracias por contactarme y por hablar un poquito de mi país. Sí. Y encantada de poder darte una idea, o a mucha gente la idea de qué parece y bueno, la cultura en general, ¿no? Y a mí me encantaría también en el futuro, y yo creo que lo voy a hacer, voy a sentarme con una persona que escribe y voy a hacer algo escrito, un libro sobre mi salida de Vietnam, por qué y después en qué país, todo eso, el desarrollo hasta ahora, porque es muy interesante, justamente la época después de la guerra, porque por los americanos, ¿no? Por mi padre que era
marino americano también. Es súper interesante, por eso yo encuentro que este intercambio es un comienzo, ¿no? En la parte pues si eso lo llegas a buen puerto, si lo haces, cuenta con nosotros para que nuestros lectores lean ese libro y que te volvamos a traer otra vez a una sesión y que nos lo expliques. Gracias. Nos gustaría muchísimo, ¿vale? Sí, te voy a dejar saber, Luis, y muchísimas gracias a ti y a todo el equipo, y bueno, y gracias. Un placer.